buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Cámara Chilena de la Construcción a través de su presidente y a Pauta por organizar este seminario tan relevante, quizás en un momento determinante en la discusión de este proyecto de armonización tributaria. Asimismo, hacer nuevamente pública la excusa del ministro de Hacienda, quien ayer a última hora, cuando estábamos discutiendo precisamente este proyecto en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, recibió un llamado de la Comisión de Trabajo, también de la Cámara, donde lo citaba hoy día a las 9:30 de la mañana a discutir otro proyecto tan relevante como este para el Ejecutivo, que es el proyecto de reforma de pensiones. Así que hacer extensivas sus excusas y realmente estaba muy entusiasmado con poder compartir hoy con ustedes, pero debido a estas circunstancias imprevistas no puedo estar hoy. Me gustaría hacer una breve introducción al proyecto de modernización tributaria enviado al Congreso el 23 de agosto del año pasado en relación a cuáles fueron las consideraciones técnicas que se tuvieron a la vista al momento de preparar el proyecto de modernización tributaria, para luego explicar muy brevemente cuáles son los principales delineamientos de este proyecto y explicar cuál es el estado actual de su tramitación, que bien sabemos se ha alargado por largos meses en la Comisión de Hacienda de la Cámara y que más recientemente esperamos tenga un significativo avance luego de un acuerdo firmado transversalmente con el Partido de la Democracia Cristiana, los representantes de las pymes y Chile Vamos. En relación al diagnóstico del sistema tributario chileno, bien lo decía el presidente de la Cámara, hoy día tenemos un sistema que es particularmente complejo. Complejo no solamente por el nivel de cumplimiento tributario que vemos reflejado desde la perspectiva doméstica, sino respecto de una serie de índices que miramos en comparación a otros países miembros de la OECD en la cual participa Chile. Así, por ejemplo, en el ranking del Doing Business del Banco Mundial para el año 2019 compara la cantidad de horas que debe destinar un contribuyente promedio para efectos de hacer frente a los sistemas tributarios. Y así, por ejemplo, cuando comparamos a Chile con el promedio de los países miembros de la OECD, nos encontramos que en Chile se requieren un poquito menos de 300 horas al año para efectos de hacer frente a nuestro sistema tributario, cuando en el resto de los países de la OECD ese promedio es solo de 160 horas, es decir, prácticamente la mitad de lo que exige el sistema tributario chileno. Pues bien, a partir de estas cifras hemos escuchado quizás reiterativamente de que parte del problema y la complejidad del sistema está dada por la naturaleza de nuestro sistema. Y cuando digo por la naturaleza del sistema, es que es un sistema integrado y que es la integración la fuente de estos males que representan al sistema tributario chileno. Entonces, fuimos a abrir esta cifra presentada por el Banco Mundial y a comparar a Chile con aquellos otros países, también miembros de la OECD, en los cuales existe un sistema de imputación o un sistema de integración entre los impuestos corporativos y los impuestos personales. Y cuando comparamos el rendimiento de nuestro sistema versus esos sistemas, estas son las cifras que nos encontramos. Es decir, tanto Nueva Zelanda, Australia y Canadá, sistemas que también consideran imputación de impuestos corporativos con impuestos personales, no solamente son significativamente más eficientes que el sistema tributario chileno, sino que además todos ellos son capaces de situarse por debajo del nivel de cumplimiento de los países de la OECD. En otras palabras, a nivel comparado existen distintos tipos de sistemas tributarios, sistemas completamente desintegrados, sistemas integrados, e independientemente de la naturaleza o del tipo de sistema que los países eligen, podemos ver que pueden ser capaces de ser eficientes y simples en su cumplimiento. Lo mismo respecto del nivel de auditoría o de tiempo destinado para hacer frente a una auditoría específica que debe destinarse en cada uno de estos países comparables con el nuestro. Mientras en Chile en promedio una auditoría requiere de aproximadamente 30 horas para efectos de poder finalizar esa revisión,
En otros países, miembros de la OECD y con sistemas integrados, esos tiempos son significativamente menores. Luego, esta radiografía muestra una encuesta realizada en el año 2018 por la SET, en la cual le preguntaba a los emprendedores de este país qué es lo que más dificultaba el emprendimiento. Y ante esta pregunta, el 32%, los 32% de los encuestados señalaba que la estructura tributaria, uno de los principales obstáculos para desarrollar el emprendimiento en Chile. La principal causa, también indicada por estos encuestados, es la falta de alternativas de financiamiento de las empresas más pequeñas. También cuando uno mira el ranking internacional de competitividad tributaria del año 2018, donde toma un conjunto de 35 países para efectos de comparar la competitividad de sus sistemas tributarios, vemos que el sistema tributario chileno se ubica en el número 31 entre 35 países, por detrás de países como México, Grecia, Israel y algunos países más desarrollados, como el caso de Holanda, España, Nueva Zelanda. ¿Pero a qué se debe estas cifras y estos rankings que son muy representativos de las dificultades que hoy día representa nuestro sistema para efectos de hacer cumplimiento? Y en primer lugar podemos anticipar de que hoy día hay una dificultad respecto de la complejidad dada por una multiplicidad de sistemas tributarios bases que debe enfrentar cualquier emprendedor o cualquier empresa. Sabemos que existen en forma paralela y con naturaleza y características distintas, un sistema atribuido con sus propias características, un sistema de integración parcial con sus propias características, un sistema especialmente diseñado para las empresas de menor tamaño con ciertos incentivos especiales, y es esta multiplicidad de sistemas que en algunos casos evidentemente está diseñado para un tipo de contribuyentes y en otro caso para otro tipo de contribuyentes, que es donde los contribuyentes para los cuales ha sido diseñado ese sistema en específico se ven perdidos o entrampados en él. Y vamos a profundizar a partir de las cifras a qué nos referimos con esto. En segundo lugar, podemos aventurar ciertas distorsiones que se generan en el sistema actual, especialmente en el sistema parcialmente integrado entre dos personas que están en la misma situación, no obstante enfrentan distintas situaciones tributarias. Y así podemos ver que las rentas del capital versus las rentas del trabajo tienen un tratamiento tributario distinto. ¿Y a qué me refiero? Un emprendedor con un ingreso mensual de aproximadamente 650.000 pesos debe enfrentar, a consecuencia del sistema parcialmente integrado, un impuesto plano de 9.45%. Es decir, independientemente que su nivel de ingresos sea lo suficientemente bajo, es decir, 650.000 pesos mensuales o menos, para estar en el tramo exento del impuesto de global complementario, un sistema parcialmente integrado genera el efecto económico que debe soportar un impuesto de 9.45%. En cambio, una persona que se emplea en una empresa, que tiene un sueldo aproximadamente de 4 millones de pesos, levemente menos a 4 millones de pesos, tiene una tasa efectiva de impuesto global complementario de 9.45%. Es decir, el sistema que hoy día tenemos vigente grava de la misma manera a un empleado que tiene un sueldo cercano a los 4 millones de pesos que a un emprendedor que recibe 650.000 pesos mensuales. Lo mismo respecto de dos inversionistas extranjeros que invierten en una misma sociedad chilena. Un inversionista extranjero situado en un país con el cual Chile ha celebrado un convenio para evitar la doble tributación, un segundo inversionista extranjero situado en un país con el cual Chile no ha celebrado un convenio para evitar la doble tributación. Por ejemplo, un inversionista inglés invirtiendo en una misma compañía que invierte un inversionista holandés. El inversionista inglés se ve amparado
por un convenio para evitar la doble tributación que ha celebrado Chile con el Reino Unido. Por el contrario, Chile no tiene un convenio para evitar la doble tributación con Holanda. ¿Cuál es la consecuencia? No directa del convenio, sino del sistema tributario chileno, es decir, por una norma interna decretada en nuestro sistema, es que el inversionista inglés tiene una carga tributaria total de un 35%, en cambio, el inversionista holandés tiene una carga tributaria total del 44,45%, a pesar de tener la misma inversión, en la misma compañía e incluso en el mismo porcentaje en esa compañía. Lo mismo respecto a distorsiones de un inversionista chileno que debe decidir o optar entre invertir en Chile o fuera de Chile. Si un inversionista chileno invierte en acciones de una sociedad chilena, su carga tributaria total puede llegar hasta un 44,45%. Por el contrario, si ese inversionista chileno decide invertir fuera de Chile, su carga tributaria total puede llegar hasta un 35%. Y ustedes dirán, ¿cómo puede suceder eso? Por dos razones. La primera es porque los países, en general, se otorgan créditos por los impuestos pagados fuera de Chile. Cuando el inversionista chileno invierte en una sociedad en el extranjero, va a poder acreditar contra sus impuestos chilenos el impuesto pagado fuera de Chile sin un castigo por ese impuesto pagado fuera de Chile. Por el contrario, si el inversionista chileno decide invertir en una sociedad anónima chilena, el impuesto que paga esa sociedad anónima chilena tiene un castigo del 35%, lo que en términos económicos significa que el inversionista chileno, por invertir en Chile, tiene una sobretasa de un 9,45% versus invertir fuera de Chile. Luego analizamos las cifras de la operación renta del año 2018 para efectos de ver cómo estaba funcionando un régimen especialmente diseñado para las empresas de menor tamaño. Hoy día, en la multiplicidad de regímenes que tiene nuestro sistema, hay un régimen que ha sido especialmente diseñado para las empresas más pequeñas y que tiene una serie de incentivos especialmente atractivos. Pues bien, ¿cuál es el universo de empresas pequeñas que está en ese régimen? Menos del 30%. En otras palabras, tenemos un 72% de las empresas más pequeñas que, a pesar de que hay un régimen que ha sido diseñado especialmente para ellas, se vieron entrampadas en alguno de los otros dos sistemas de tributación, en el sistema de tributación de renta atribuida o en el sistema parcialmente integrado. Con una consideración adicional, aquellas empresas más pequeñas, aquellas pymes que están en el sistema parcialmente integrado, deben soportar un impuesto de primera categoría que es 2 puntos mayor al impuesto de primera categoría especialmente considerado en el régimen PYME, 27 versus 25%. Y adicionalmente sus socios, el emprendedor dueño de esa pyme, debe soportar personalmente una sobretasa de 9,45% además. Y por último, a propósito de un tema que ha sido largamente discutido y debatido públicamente respecto de cuáles son los efectos de un sistema parcialmente integrado y a quienes perjudica o a quienes deben soportar los efectos económicos de este tipo de sistema, recojo estas cifras presentadas por el director de Impuestos Internos en este año en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Este gráfico muestra todos aquellos socios de empresas que están en el sistema parcialmente integrado y que por lo tanto deben soportar una sobretasa o un impuesto plano de 9,45% en su tributación personal. Cuando vemos las cifras, vemos que en el tramo del impuesto global complementario del 0%, es decir, el tramo exento, aquellas personas, socios que reciben una utilidad igual o menor a 650.000 pesos mensuales, tenemos que hay 568.000 personas que, debiendo estar exentas, están hoy día tributando con un 9,45%.
El tramo siguiente, el tramo de hasta el 4%, existen 148.000 personas que de estar tributando en una tasa del 4%, están tributando con una tasa del 13,45%. Y vemos cómo sucesivamente el gráfico va disminuyendo y desde luego en los tramos más altos también hay un número de personas que está tributando con un 9,45% adicional. Es cierto de que hay cerca de 25.000 personas que tributan hoy con un 44,45% y que en un sistema completamente integrado tributarían con un 35%. Pero ¿qué es lo que demuestra con mucha claridad este gráfico? Demuestra dos cosas. La primera es que un sistema de integración parcial, que en términos económicos impone un sobreimpuesto de 9,45% en forma plana, es un sistema especialmente regresivo. ¿Por qué es un sistema especialmente regresivo? Porque este 9,45%, a diferencia de los impuestos personales a la renta, es un impuesto que no distingue por capacidad contributiva. El 9,45% se le aplica de igual manera a la persona que gana 650.000 pesos que a la persona que gana sobre 6 millones de pesos. Por lo tanto, es un efecto plano que perjudica, además, y es el segundo efecto que se puede ver con mucha claridad en este gráfico, al universo de personas que está precisamente en los tramos más bajos. A partir de este diagnóstico, el proyecto de modernización tributaria tiene 4 grandes ejes destinados a hacerse cargo de estos problemas. En primer lugar, tiene por eje central simplificar nuestro sistema tributario. ¿Simplificarlo de qué manera? A través de volver o instalar un único sistema tributario. En segundo lugar, tiene por objeto actualizar y recoger las tecnologías disponibles propias del siglo XXI con el objeto de transformar digitalmente la relación entre la autoridad tributaria y los contribuyentes. Incorpora, entre otras medidas, una carpeta electrónica donde la auditoría y la relación entre impuestos internos y los contribuyentes pueda ser digitalizada completamente. En tercer lugar, fortalece el régimen aplicable a las empresas de menor tamaño. Veíamos recién que menos de un tercio de ellas está en el régimen que fue diseñado especialmente para ellas. ¿Cómo puede ser eso? El proyecto hace una serie de modificaciones para alcanzar al 100% de las empresas pequeñas. Y el cuarto eje es, y bien también lo mencionaba en su introducción el presidente de la Cámara, avanzar definitivamente en certeza tributaria, en seguridad jurídica, el saber el por qué y para qué de una determinada revisión administrativa, el tener predictibilidad respecto del funcionamiento del sistema, el tener plazos claros y precisos respecto de los distintos procedimientos administrativos a los cuales puedes verse enfrentado. Todo esto con un norte muy claro, que es probablemente la primera conversación que personalmente tuve con el presidente, en el sentido que este es un proyecto que tiene que apuntar a incentivar el crecimiento económico, la inversión, el emprendimiento y el empleo. Estamos convencidos que el conjunto de estas medidas va precisamente en esa dirección. Desde la presentación del proyecto en agosto del año pasado, a su vez, este proyecto ha sido analizado por diversos expertos tributarios y entidades y organismos internacionales, y solamente recoger 2 de ellas, lo que ha señalado la OECD en esta materia, al reconocer que varias de las medidas comprendidas en este proyecto precisamente apoyarán la inversión y el crecimiento económico, y reconoce la relevancia que tiene, por ejemplo, un sistema único y totalmente integrado. Lo mismo respecto del Fondo Monetario Internacional, y su reporte respecto de la importancia de tener un sistema tributario eficiente. En términos económicos,
este proyecto apunta a generar un impacto en el aumento del PIB de aproximadamente un 0,6% por año. Estima que el efecto en productividad crecerá un 0,1% anual. La inversión debiera moverse entre un 2 y un 2,5% adicional y generar empleos formales entre 61.000 y 83.000 nuevos puestos de trabajo. Dicho esto, y transcurrido largos meses desde la presentación del proyecto, ustedes se preguntarán, bueno, si este proyecto tiene un diagnóstico tan claro, tiene un norte tan definido y que pareciera ser un norte de amplio consenso, ¿qué es lo que nos tiene entrampados? El proyecto ha tenido más de 28 sesiones en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde han concurrido además cerca de 31 expertos tributarios, entre los cuales Juan Manuel, que a continuación estará como panelista de este seminario, concurrió también personalmente y donde hemos recibido comentarios muy favorables al proyecto en más del 77% de los casos. Y finalmente, respecto de la tramitación de este proyecto, hacer referencia al acuerdo firmado con la Democracia Cristiana, los representantes de las pymes y Chile Vamos hace unas pocas semanas. Este es un acuerdo histórico en encontrar consensos para avanzar más decididamente en su tramitación. Y detenerme en algunos aspectos relevantes de este acuerdo o este protocolo de acuerdo alcanzado con distintos actores, entre ellos la Democracia Cristiana y los representantes de las pymes. ¿Qué considera este acuerdo y qué ha sido materia de las últimas modificaciones de este proyecto? En primer lugar, este acuerdo reconoce la relevancia de un sistema totalmente integrado. Un sistema que sea único, donde se eliminen esta serie de distorsiones que les planteaba al inicio entre la tributación de una misma persona o dos personas en una misma situación que, por consecuencia de nuestro sistema tributario, sufren distinto tratamiento. Es decir, hacerse cargo de esta falta de equidad horizontal, que dos personas a igual carga tributaria o a igual nivel de ingresos soporten una misma carga tributaria. En segundo lugar, el proyecto propone un sistema que la tributación de los socios sea en base a retiros. Uno de los sistemas actualmente vigentes, el sistema de renta atribuida, es un sistema que desincentiva la reinversión de utilidades, porque la totalidad de la utilidad que genera la empresa tributa inmediatamente con el impuesto personal del socio. Dicho de otra manera, independientemente de que ese socio retire las utilidades de la empresa, sufre una tributación total a nivel personal. Por lo tanto, no hay ningún incentivo a que esa utilidad se mantenga al interior de la empresa. Y por último, un sistema integrado total elimina esta regresividad de un sobreimpuesto de un 9,45%. Creemos que este 9,45%, que como hemos visto, afecta principalmente a un universo mayoritario de personas que están en los tramos más bajos, es especialmente nocivo para la salud de un sistema tributario que a lo que debe apuntar es exactamente a la dirección opuesta, es decir, que a mayor nivel de ingresos, mayor sea la carga tributaria. Las segundas modificaciones presentadas a partir de este acuerdo transversal son fortalecer el régimen de las pymes. ¿Y qué medidas concretas se están adoptando para esto? En primer lugar, recoger los beneficios actuales que considera el sistema y ampliarlos a la totalidad de las pymes, alcanzando al universo total. ¿De qué manera? Proponiendo una incorporación automática de las empresas más chicas a este régimen. Hoy día sabemos que hay que optar por el régimen especialmente diseñado para ello. En ese proceso de opción, muchas de ellas o no saben
o equivocadamente optan por un régimen distinto, o en conciencia, por las diferencias características que existen, se va a un régimen diferente. Luego se está ampliando el concepto para efectos tributarios de una empresa PYME. Se está elevando el umbral de ingresos anuales desde 50.000 UF a 75.000 UF y además se les está permitiendo llevar una contabilidad en términos más simplificados. La modernización del concepto de gasto es probablemente una de las materias más relevantes del proyecto de modernización tributaria y es una de las materias que la actividad de la construcción debe enfrentar probablemente todos los días. Hoy día existe una interpretación especialmente restrictiva respecto de qué debe considerarse un gasto deducible para efectos tributarios. La interpretación administrativa nos ha dicho que un gasto necesario es un gasto que es indispensable, imprescindible o incluso un gasto que es obligatorio. Por el contrario, ciertas situaciones en que la empresa realiza un desembolso a partir de una racionalidad económica, es decir, para buscar mejorar su negocio o mantener su negocio, esta interpretación administrativa nos ha dicho que ese gasto no es aceptado para efectos tributarios. Y una serie de ejemplos, por ejemplo, en materia judicial, existiendo un juicio abierto en que las partes quieren poner término al juicio mediante la celebración de una transacción judicial, si ponen término a ese juicio y a consecuencia de esa transacción deben realizarse pagos recíprocos, a consecuencia de esas concesiones recíprocas para efectos tributarios ese gasto rechazado. Hasta hace muy poco, una cláusula de no competencia, es decir, en un proceso de adquisición donde hay una clara orientación comercial en establecer un pago para mejorar la posición económica de una empresa, ese pago era cuestionado tributariamente. ¿Qué hace el proyecto en esta materia? El proyecto ajusta la norma de gastos para señalar expresamente o recoger expresamente de que debe ajustarse a la realidad de los negocios, que el principio rector en un desembolso que hace una empresa no es realizar un desembolso para obtener un beneficio tributario o sufrir un detrimento patrimonial, que es el desembolso propiamente tal, por el solo beneficio tributario que pudiese eso implicar. Por el contrario, la inmensa mayoría de los desembolsos que realiza la empresa están destinados a mejorar su posición comercial. Por lo tanto, el proyecto precisa, en primer lugar, que aquellos desembolsos que tengan una aptitud o que tengan una orientación de generar un ingreso en la empresa, desde luego son deducibles tributariamente. En segundo lugar, precisar que un desembolso o un gasto no necesariamente debe generar un ingreso en el mismo ejercicio en que ha sido realizado, que es parte de la interpretación administrativa vigente actualmente, sino que ese desembolso puede generar un ingreso potencial en ese mismo o futuro ejercicio. Y en tercer lugar, que los gastos que son realizados en interés del negocio, ya sea para mantener el negocio, para expandir el negocio o para desarrollarlo, deben ser aceptados tributariamente. Por el contrario, y con la misma fuerza, aquellos gastos que van en interés de alguno de los propietarios de la empresa, que van en interés de alguno de sus socios indirectamente de la empresa o que son ajenos a su negocio, con la misma fuerza ese tipo de gastos deben ser rechazados tributariamente. Luego, en estas indicaciones se ha incorporado una materia nueva en el proyecto de modernización tributaria y que también hemos visto debatir con mucha fuerza en los últimos días, que es la incorporación de una contribución en beneficio de las regiones equivalente al 1% del valor de la inversión en activos fijos de proyectos por sobre 10 millones de dólares. Esta propuesta, que tiene por objeto permitir o fortalecer el desarrollo en capital humano y económico de las regiones, de manera que tengan un desarrollo sostenible en el tiempo, ha sido diseñada en forma especialmente cuidadosa para efectos de utilizar una herramienta que nos permita alinear los intereses de los inversionistas con el ente regulador. Creemos que generar los incentivos para que la tramitación y la autorización de los proyectos sea realizada en el menor tiempo posible
otorga tanto garantías y certidumbres a la inversión como respecto del desarrollo de la región. ¿Y de qué manera ha sido construido este 1% de contribución en beneficio de la región? En primer lugar, es una contribución que afecta a los proyectos que tengan una inversión en activo fijo por sobre 10 millones de dólares y que además deban ser sometidos al sistema de evaluación de impacto medioambiental. En segundo lugar, esta contribución se genera en la medida que se hayan cumplido dos requisitos esenciales. El primero de ellos es que el proyecto haya superado todos los permisos regulatorios para entrar en operaciones. Y nos referimos más específicamente a que haya obtenido una resolución de calificación medioambiental, a que haya obtenido una recepción definitiva de la obra municipal y por lo tanto el proyecto esté en condiciones totales de iniciar su ejecución. Y en segundo lugar, de que el proyecto haya comenzado a generar ingresos operacionales. ¿Y qué se busca mediante este diseño? En primer lugar, al exigir que estén concluidos todos los trámites propios de la aprobación de un proyecto, se está estableciendo un incentivo directo en esa autoridad local en acelerar el plazo de respuesta, porque en tanto se produzca esa respuesta, van a poder eventualmente acceder a nuevos recursos para las regiones. En segundo lugar, al someter o sujetar el pago de esta contribución a que la empresa haya estado o empiece a generar ingresos operacionales, lo que se busca es afectar o sujetar esta contribución a la generación de caja por parte de ese proyecto. Respecto de cuál será la destinación de este 1% en beneficio de las regiones, este 1% se divide en 3 tercios. Hay un tercio que irá en directo beneficio de la comuna donde está emplazado el proyecto, hay un segundo tercio que irá en beneficio de la región donde se encuentra ese proyecto de inversión, y hay un tercer tercio que ingresará a un fondo que se regirá por las reglas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tiene por objeto redistribuir esa contribución entre aquellas regiones que tienen una participación menor en grandes proyectos de inversión. Adicionalmente, el 50% de esta contribución podrá ser acreditado contra el impuesto de primera categoría. Es decir, la mitad del monto que se deba contribuir podrá ser utilizado para efectos de imputar el impuesto corporativo que deba pagar esa empresa. Y por último, existen una serie de proyectos que por el carácter estratégico y el rol social que juegan están excluidas de esta contribución del 1%. Entre ellos, los proyectos destinados al desarrollo de obras de salud, de educación, proyectos de naturaleza científica, de investigación y desarrollo, y desde luego proyectos de construcción de viviendas. El proyecto también, dentro de este acuerdo transversal y de entregar herramientas efectivas para evitar el abuso de nuestro sistema, considera ciertas normas especiales antielusión. Dentro de estas normas, lo que apuntan es a entregar herramientas efectivas a la autoridad tributaria, a que en aquellos casos en que la empresa, por ejemplo, declara que tiene una utilidad retenida, pues bien, que esa utilidad efectivamente esté retenida en la empresa y no haya sido o accedida por parte de sus propietarios. En segundo lugar, respecto de retiros que se realizan desproporcionadamente en una empresa en favor de uno de los socios y en desmedro de otro de los socios, estando relacionados a esos socios, lo que tiene por objeto jugar con el sistema en términos de asignar la utilidad a aquella parte relacionada que tiene un tramo del global complementario más bajo y de esa forma poder reasignar las cargas tributarias. Se está entregando una herramienta específica para que en todos aquellos casos en que los retiros no tengan una justificación económica ni comercial, Impuestos Internos pueda recaudar la tasa de global complementario más alta asociado a ese retiro. Finalmente, en este acuerdo
este protocolo de acuerdo se consideran una serie de otras medidas, todas ellas destinadas a potenciar el proyecto en materia de fortalecimiento de la Defensoría del Contribuyente, el fortalecimiento tecnológico de impuestos internos, el IVA a los servicios digitales que se incorpora en la discusión internacional de cómo gravar a la economía digital y una serie de otras materias que hemos incorporado en esta última ronda de indicaciones. Y por último, y con esto para terminar, solamente detenerme en una foto que es muy gráfica, probablemente del éxito institucional más reciente de nuestro país, en donde parte importante del avance y del camino hacia el desarrollo que ha tenido nuestro país se ha fundado en acuerdos transversales entre los distintos sectores políticos. Y este proyecto no es la excepción a eso. Si queremos tener un sistema tributario más simple, un sistema tributario más justo, un sistema tributario más equitativo y más moderno, requiere de un esfuerzo transversal en que podamos avanzar definitivamente en esta dirección y ponernos de acuerdo en este sistema que nos permita avanzar hacia el desarrollo. Muchas gracias.